El presidente ruso, Vladimir Putin, sigue ampliando la red rusa de programas de educación patriótico-militar para los jóvenes de Rusia y de la Ucrania ocupada, con vistas al próximo Año del Defensor de la Patria, que el Kremlin celebrará en 2025. Putin aprobó una lista de 4 instrucciones para el gobierno ruso el 20 de diciembre, que incluyen órdenes para establecer y desarrollar una red de campamentos militares deportivos, para promover el alistamiento en el ejército entre los jóvenes, ampliar el programa del Kremlin, Caminos de la Victoria, crear una plataforma en línea para organizar programas de educación patriótico-militar para la juventud rusa, y transferir un campamento de salud infantil para que funcione durante todo el año. El programa, Caminos de la Victoria, del Kremlin tiene como objetivo fomentar sentimientos patrióticos en los niños y jóvenes modernos, y ofrece excursiones gratuitas a lugares culturales e históricos rusos de gloria militar, para niños y jóvenes rusos. El Kremlin ya ha aprovechado anteriormente los campos de entrenamiento militar y deportivo, Avangar, para militarizar y adoctrinar a los jóvenes ucranianos en las narrativas culturales e históricas rusas y parece estar ampliando su red de estos campos y otros similares por toda Rusia como parte de sus esfuerzos de generación de fuerzas a largo plazo. El Kremlin también se está preparando para ampliar y elevar otras organizaciones patriótico-militares juveniles, como Yunarmilla y Movimiento de los Primeros, para militarizar a la juventud rusa. Además, está aprovechando su programa, Tiempo de Héroes, para colocar a veteranos de la guerra de Ucrania en puestos gubernamentales y militarizar la sociedad rusa en general. Putin anunció el 20 de diciembre que el Kremlin considerará 2025 como el Año del Defensor de la Patria, lo que indica que tiene la intención de orientar las prioridades políticas e ideológicas de Rusia para 2025 en torno a los veteranos rusos y militarizar aún más la sociedad rusa. El Kremlin probablemente tiene la intención de aprovechar estas organizaciones político-militares para fomentar y elevar el prestigio del servicio militar entre la juventud y la sociedad rusa, ya que el Kremlin continúa planeando su esfuerzo de guerra a largo plazo en Ucrania y posibles futuros conflictos armados con los países occidentales. El 21 de diciembre, fuerzas ucranianas atacaron Kazán, República de Tatarstán, con aviones no tripulados. Imágenes publicadas el 21 de diciembre muestran a varios aviones no tripulados ucranianos golpeando grandes edificios de apartamentos y otros edificios no especificados en Kazán, al parecer después de que la guerra electrónica rusa EW desactivara los aviones no tripulados. Fuentes rusas afirmaron que las fuerzas rusas destruyeron 6 drones ucranianos cerca de Kazán y derribaron uno sobre un río cercano, y que un dron impactó cerca de una empresa industrial no especificada de Kazán. El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó al jefe de la República de Tatarstán, Rustam Minnikhanov, después de que éste visitara zonas residenciales dañadas de Kazán. Los medios de comunicación de la oposición rusa sugirieron que las fuerzas ucranianas probablemente tenían como objetivo una instalación de producción de pólvora, un aeródromo, una base militar o una instalación de producción de helicópteros cerca de Kazán. Según los informes, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo su primer ataque utilizando únicamente vehículos terrestres no tripulados, VTN, y drones con visión en primera persona, FPV, lo que pone de relieve los esfuerzos en curso de Ucrania para aprovechar la innovación tecnológica en las operaciones terrestres. El portavoz de una brigada ucraniana que opera en la dirección de Kharkiv informó el 20 de diciembre de que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo su primer ataque terrestre utilizando exclusivamente sistemas robóticos en lugar de infantería en una fecha no especificada cerca de Lipsy, al norte de la ciudad de Kharkiv, y destruyeron con éxito posiciones rusas no especificadas durante el ataque. El portavoz declaró que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo el ataque con docenas de vehículos aéreos no tripulados equipados con ametralladoras y también utilizaron los vehículos aéreos no tripulados para colocar y retirar minas en posiciones no especificadas de la zona. Funcionarios ucranianos han destacado en repetidas ocasiones los esfuerzos de Ucrania por utilizar innovaciones tecnológicas y capacidades de ataque asimétricas para compensar las limitaciones de mano de obra de Ucrania, en contraste con la voluntad de Rusia de aceptar un número de bajas insostenible a cambio de ganancias territoriales marginales. Ucrania también sigue innovando en la producción de drones aéreos. El Estado Mayor ucraniano informó de que oficiales ucranianos completaron las pruebas de un dron conectado a cables de fibra óptica que será más resistente a las interferencias de guerra electrónica, EW. Las fuerzas rusas han desplegado recientemente este tipo de drones en Kursk Oblast y Ucrania. Una empresa ucraniana de drones informó de que recientemente había ensamblado un prototipo del primer dron FPV fabricado exclusivamente con componentes fabricados en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin anunció su intención de orientar las prioridades políticas e ideológicas de Rusia para 2025 en torno a los veteranos rusos.
El 20 de diciembre, Putin propuso que Rusia declarara 2025, Año del Defensor de la Patria, para honrar a los veteranos rusos de la guerra de Ucrania y a los veteranos de todas las demás guerras rusas. 10. Putin hizo esta propuesta especialmente durante una reunión del Consejo de Estado ruso en la que se debatía el apoyo estatal a las familias, que era la prioridad definida por el Kremlin para 2024, el Año de la Familia. El Kremlin ha tomado últimamente varias medidas para atender y empoderar a los veteranos rusos de la guerra de Ucrania. El programa, Tiempo de Héroes, por ejemplo, pretende colocar a veteranos de la guerra de Ucrania en puestos de gobierno locales y federales con un doble efecto: por un lado, apaciguar a una parte cada vez mayor de la población rusa que ha luchado en Ucrania, y por otro, instalar ideales militaristas en todos los niveles de gobierno. Es probable que el hecho de que Putin se centre en 2025 como el Año del Defensor de la Patria esté destinado a apaciguar aún más a la clase veterana y a proliferar organizaciones y programas como el Tiempo de Héroes. Es probable que Putin entienda que, para mantener las necesidades de mano de obra de su guerra en Ucrania, no puede privar de sus derechos a la creciente clase veterana, y las prioridades ideológicas definidas en 2025 del Kremlin probablemente pretendan ganarse el favor de esta población e incluso cooptarla mientras dure la guerra. El Kremlin sigue utilizando como chivos expiatorios a los funcionarios de la región de Kursk por su fracaso en la respuesta a la incursión ucraniana en la región de Kursk. La agencia de noticias del Kremlin TASS informó el 20 de diciembre, citando fuentes policiales, que las autoridades rusas detuvieron el 20 de diciembre al director general de la Corporación de Desarrollo de la región de Kursk, Vladimir Lukin, bajo sospecha de abuso de poder por malversar 173,2 millones de rublos, unos 1,6 millones de dólares, para la construcción de fortificaciones en la zona fronteriza de la región de Kursk. Las autoridades rusas también detuvieron el 9 de diciembre al ex-subdirector de la Corporación de Desarrollo de la región de Kursk, Igor Gravin, por cargos similares. Recientemente, el Kremlin utilizó como chivo expiatorio al exgobernador de la región de Kursk, Alexei Smirnov, probablemente para aparentar que se dedicaba a resolver los problemas sociales de la región de Kursk y a sofocar las protestas locales, al tiempo que distraía la atención del fracaso de Rusia en su intento de repeler la incursión ucraniana. Roman Alekin, milblogger ruso y asesor del gobernador del Oblast de Kursk, comentó la detención de Lukin y declaró que los funcionarios que trabajaban para la Corporación de Desarrollo del Oblast de Kursk no deberían ser responsables del fracaso de Rusia en la defensa de la frontera del Oblast de Kursk, sino que la culpa debería recaer en las entidades responsables de la seguridad fronteriza rusa en tiempo de guerra, incluidos el Ministerio de Defensa ruso y la Dirección de la Guardia Fronteriza del Servicio Federal de Seguridad, FSB, 16. Sin embargo, el Kremlin sigue indicando que no tiene intención de resolver realmente estas cuestiones en la región de Kursk. Las declaraciones de Belousov confirman que el ejército ruso está reclutando el personal militar suficiente para reemplazar sus recientes índices de bajas, pero la intensificación de las operaciones ofensivas ha puesto y probablemente seguirá poniendo a prueba la eficacia de los esfuerzos de criptomovilización de Rusia. Belousov afirmó que el ejército ruso ha reclutado a más de 427.000 militares voluntarios en lo que va de 2024, una media diaria de más de 1.200 personas. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró el 31 de octubre que las fuerzas rusas están sufriendo aproximadamente 1.200 bajas al día, y el Ministerio de Defensa del Reino Unido, MODE, observó recientemente que las fuerzas rusas sufrieron un índice de bajas récord en noviembre de 2024. Con una media de 1.523 bajas al día, notablemente superior a los 1.200 reclutas al día afirmados por Belousov. El medio opositor ruso Vaznia Istorij informó el 16 de diciembre de que los datos de los gastos del presupuesto federal en pagos únicos a quienes firman contratos de servicio militar con el Ministerio de Defensa ruso indican que entre 215.700 y 249.000 personas firmaron contratos en los 3 primeros trimestres de 2024. Vaznia Istorij señaló que el gobierno ruso aún no ha publicado los datos del cuarto trimestre de 2024, pero que al menos 178.000 personas tendrían que haber firmado contratos entre octubre de 2024 y mediados de diciembre de 2024 para alcanzar la cifra de 427.000 de Belousov. ISW no puede verificar de forma independiente los índices de reclutamiento de Rusia, y es posible que el gobierno ruso esté retrasando o incluso negándose a abonar pagos únicos a los reclutas, de modo que los datos de gastos no reflejen los índices de reclutamiento reales. El ISW ha observado recientemente indicios de que el ejército ruso ha estado luchando por reclutar suficientes soldados para reemplazar a sus bajas en primera línea, la continua intensificación de las operaciones ofensivas en Ucrania, especialmente en la región occidental de Donetsk,
ha supuesto una presión insostenible sobre el aparato de generación de fuerzas y la economía de Rusia. Es probable que las autoridades rusas tengan que encontrar un equilibrio entre las crecientes pérdidas de personal y la presión cada vez mayor para promulgar una convocatoria parcial de reserva involuntaria profundamente impopular.